El 5 de marzo de 2025, un grupo de madres entró a un rancho de Jalisco y encontró una escena que resumía 13 años de silencio. En el suelo había cerca de 200 pares de zapatos. No estaban en una tienda, ni en una bodega. Estaban dentro de un galpón, mezclados con ropa, mochilas, carteras, libretas, identificaciones y objetos personales. Eran las cosas que alguien lleva cuando sale de casa pensando que va a volver. El rancho estaba en Teuchitlán, Jalisco, a 59 kilómetros de Guadalajara. Según testimonios de sobrevivientes, allí operó, desde al menos 2012, una estructura vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación, 13 años. 13 años en los que jóvenes llegaron con teléfono, documentos, ropa y zapatos, y después dejaron de aparecer. La imagen fue imposible de borrar. Cada par de zapatos sugería una vida interrumpida, una talla, una forma de caminar, una familia esperando una llamada. Por eso el rancho Izaguirre no fue un hallazgo más. Fue la prueba visible de una maquinaria criminal que reclutaba, entrenaba, desaparecía y administraba el miedo. Para entender ese rancho, hay que entender a Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, fundador y líder del CJDNG. Nació en 1966 en Aguililla, Michoacán. De joven emigró a California. Después volvió a México. Trabajó como policía en Jalisco y luego entró al narcotráfico. Ese paso por la policía muestra una clave incómoda. El Estado y el crimen no siempre caminan separados. A veces se cruzan y se protegen mediante contactos, información y silencio. Antes de crear el CJNG, Oseguera Cervantes fue parte del Cártel del Milenio, vinculado al Cártel de Sinaloa. En 2010, cuando Ignacio Nacho Coronel murió en un operativo militar, la estructura que estaba bajo su mando quedó sin cabeza. El Mencho aprovechó ese vacío. Junto con la familia Valencia, conocida como los Queenies, levantó una organización que combinó dinero, logística y violencia extrema. En menos de una década, el CJNG pasó de ser un grupo regional a tener presencia documentada en más de la mitad del territorio mexicano. Para 2025, el Transcript describe al CJNG como una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo. Funcionaba con células regionales, rutas internacionales, sistemas de reclutamiento y campos de adiestramiento. Para sostener esa estructura necesitaba miles de personas. No solo hombres armados, también choferes, cocineros, mecánicos, vigilantes, técnicos, contadores, enfermeros y jóvenes convertidos en piezas reemplazables. El rancho Izaguirre era una de las puertas de entrada. Y muchas veces el camino no empezaba con una amenaza directa. Empezaba con una oferta de trabajo en TikTok. Según la investigación citada de la Secretaría de Seguridad Federal, el CJNG operaba al menos 39 perfiles en esa plataforma. Publicaban supuestas vacantes de guardia de seguridad para jóvenes de entre 20 y 25 años. Ofrecían sueldos de 4,000 a 12. 0 pesos semanales. Para un joven sin trabajo, sin estudios y en una comunidad con pobreza, podía sonar como la única salida. Ahí estaba la trampa. No se aprovechaban solo del miedo. Se aprovechaban de la necesidad. El doctor Jorge Ramírez, de la Universidad de Guadalajara, resumió el patrón con 3 factores. Coacción directa.
seducción económica y normalización. Algunos jóvenes eran amenazados, otros eran engañados. Otros vivían en zonas donde el cartel tenía más presencia que el Estado. La misma oferta funcionaba porque mezclaba miedo, dinero y costumbre. El proceso seguía un patrón. El joven respondía al anuncio. Un reclutador lo contactaba y le pedía presentarse en una central de autobuses. Tlaquepaque aparece como uno de los puntos más documentados. No se daba dirección exacta ni nombre real de empresa. Solo una hora, un lugar y la promesa de empleo. Entre enero de 2020 y julio de 2024, investigaciones locales registraron 35 denuncias de personas desaparecidas cuyo último contacto con sus familias ocurrió cerca de la central de autobuses de Tlaquepaque. 15 de esas personas seguían sin aparecer. 2 fueron encontradas sin vida. Aún así, en agosto de 2024, el entonces gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, negó que existiera una crisis de desapariciones. Dijo que muchos jóvenes se iban por voluntad propia y que no había que generar pánico. 6 meses después, las madres buscadoras encontraron los zapatos. Jalisco tenía más de 15,000 personas desaparecidas registradas oficialmente. El patrón se repetía. Jóvenes de entre 20 y 30 años, de municipios marginados con redes sociales, pero sin una red real de protección. Cuando sus familias denunciaban, muchas veces recibían un número de carpeta y silencio. Según análisis citados en el transcript, el CJJNG podía necesitar entre 30,000 y 50,000 operadores. No eran casos aislados. Era una industria criminal que necesitaba personas de manera constante. Rosana Reguillo del Iteso la describió como una necromáquina que mezclaba lo legal y lo ilegal y trataba a las personas como reemplazables. Cuando los jóvenes llegaban al rancho, el engaño terminaba. El viaje desde la central podía durar alrededor de 1 hora. La ciudad quedaba atrás. La señal del teléfono se debilitaba. Al llegar les quitaban sus pertenencias. Teléfono, cartera, documentos, ropa y zapatos. Les entregaban uniforme, botas tácticas y ropa oscura. Entonces comprendían que no había entrevista, que no había empresa de seguridad, que el sueldo prometido era un anzuelo y que el contacto con su familia acababa de cortarse. Sin identidad visible, sin documentos y sin comunicación, pasaban a ser piezas dentro de un sistema. Según sobrevivientes, el entrenamiento duraba aproximadamente 1 mes. Había pruebas físicas, manejo de armas, ejercicios tácticos y disciplina forzada. Algunos relatos mencionan a exmilitares de Colombia y Guatemala como instructores. Los que superaban el proceso eran enviados a células del CJNG en distintos estados. Los que se resistían, intentaban escapar o no cumplían los estándares, eran castigados y en algunos casos desaparecían. Las autoridades federales confirmaron que el rancho funcionaba como centro de reclutamiento forzado y adiestramiento. La discusión pública se concentró después en cómo llamar al lugar para las madres buscadoras. Lo que vieron era suficiente para hablar de un campo de exterminio. Para la Fiscalía General de la República, el rancho era un centro de reclutamiento y adiestramiento. En abril de 2025, Alejandro Hertz Manero dijo que la FGR no había encontrado pruebas de cremaciones sistemáticas.
Señaló que las marcas de fuego no alcanzaban los 800 grados necesarios para una cremación completa y habló de fragmentos óseos pequeños. Pero las familias respondieron que el nombre técnico no cambiaba lo esencial. Allí había zapatos, ropa, documentos y restos. Allí habían desaparecido personas. Ese punto es crucial. Según lo citado en el transcript, la Guardia Nacional ya había entrado al rancho en septiembre de 2024. Detuvo a 10 personas. Liberó a 2 cautivos y encontró un cuerpo. Pero el lugar no quedó sellado como una zona prioritaria de investigación. No hubo una explicación pública contundente. 6 meses después, el 5 de marzo de 2025, las madres entraron por una llamada anónima y encontraron el galpón lleno de pertenencias. El caso ya no era solo una historia sobre un cartel. Era una historia sobre el sistema que permitió al cartel operar. En Jalisco existían más de 22 colectivos de búsqueda. En 2018 eran solo 2. Ese crecimiento prueba que las familias tuvieron que aprender a buscar donde el Estado no buscaba. Aprendieron a caminar campos, a reconocer indicios y a grabar todo en directo para que nadie pudiera negar lo encontrado después. El 5 de marzo de 2025, Guerreros Buscadores de Jalisco encendió los teléfonos y transmitió desde el rancho. Las imágenes circularon por todo México. No eran imágenes editadas. No eran un comunicado oficial. Eran madres caminando entre zapatos, ropa y objetos personales, con la certeza de que aquello no podía volver a esconderse. La reacción llegó rápido. El 15 de marzo de 2025 hubo vigilias simultáneas en al menos 24 plazas públicas del país, entre ellas Ciudad de México, Monterrey, Tijuana y Mérida. Claudia Sheinbaum calificó los hallazgos como terribles y pidió que la FGR atrajera el caso. Prometió una investigación con evidencia científica, palabras que para las familias traían esperanza y desconfianza a la vez. El 25 de marzo, la FGR tomó control de la investigación. Después, los colectivos denunciaron que el lugar parecía modificado y que algunos objetos habían sido movidos. La Fiscalía organizó una visita para periodistas e influencers informativos, mientras las madres enfrentaban obstáculos para entrar. Esa escena dijo más que cualquier discurso oficial. También hubo tensión política. El 20 de marzo, el senador Marco Cortés propuso crear un equipo de expertos nacionales e internacionales. El 25 de marzo, la propuesta fue rechazada con 31 votos a favor y 61 en contra. El 27 de marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió identificar víctimas y sancionar responsables. Describió los esfuerzos de búsqueda del Estado como deficientes. El 3 de mayo de 2025, el caso dio otro giro. Fue detenido José Asunción Murguía Santiago, alcalde de Teuchitlán, por cargos de delincuencia organizada y desaparición forzada. Había sido alcalde entre 2012 y 2015 y de nuevo desde 2021. Ambos periodos coincidían con los años en que, según testimonios, el rancho operó. El predio estaba a unos 5 kilómetros del centro de Teuchitlán, un municipio de unos 2,000 habitantes. La detención del alcalde abrió la pregunta más incómoda. ¿Cómo puede funcionar un centro de reclutamiento forzado durante tanto tiempo, tan cerca de una cabecera municipal?
sin que nadie con autoridad sepa nada. La respuesta apunta a silencio, miedo, conveniencia. El exagente de la DEA, Mike Vigil, dijo que las desapariciones en Jalisco van de la mano con la colusión de autoridades locales y grupos delictivos. Ese mismo 3 de mayo, las autoridades identificaron e inhabilitaron las 39 cuentas de TikTok usadas para reclutar jóvenes. Durante meses, esas cuentas publicaron ofertas, respondieron mensajes y citaron personas en centrales de autobuses. Una plataforma global no detuvo a tiempo perfiles que funcionaban como puerta de entrada a una estructura criminal. Esa parte del caso cuestiona al Estado y a las empresas tecnológicas que permiten que el crimen se disfrace de empleo. El transcript conecta todo esto con un hecho posterior. El 22 de febrero de 2026. El ejército mexicano abatió a El Mencho en la zona serrana de Tapalpa, Jalisco, a 130 kilómetros del rancho. Después vinieron bloqueos, vehículos incendiados, suspensión de clases en Jalisco, Nayarit y Guanajuato, y recomendaciones de la Embajada de Estados Unidos. La muerte del capo produjo titulares, pero no cerró la historia. Porque el CJNG no era solo un nombre, era una estructura. Analistas advirtieron que la muerte del líder no siempre significa colapso. Puede significar disputa de sucesión. El informe de inteligencia estadounidense, citado, mencionó a Hugo Mendoza Gaitán, alias El Sapo, Juan Carlos Valencia González, alias El Pelón, y Julio Alberto Castillo Rodríguez, alias El Chorro. No había un vacío limpio, había competencia por el control. Por eso el rancho Izaguirre sigue siendo importante incluso después de la muerte de El Mencho. Los Zapatos preguntan quién permitió que ese lugar operara desde 2012. Preguntan por qué siguió abierto después de que la Guardia Nacional encontró un cuerpo en septiembre de 2024. Preguntan por qué se negaba la crisis mientras Jalisco acumulaba más de 15,000 personas desaparecidas. Preguntan por qué 39 perfiles de TikTok pudieron reclutar durante meses. Preguntan por qué un alcalde fue reelegido mientras el rancho funcionaba a pocos kilómetros de su despacho. La muerte de El Mencho puede cambiar el mando. Puede alterar pactos. Puede desatar violencia. Pero no devuelve a los jóvenes captados en Tlaquepaque. No responde a las familias que aún esperan. No explica los expedientes que se quedaron años en silencio. No cambia las condiciones que hicieron posible que una oferta falsa de trabajo pareciera una oportunidad real para un muchacho sin opciones. En algún municipio de Jalisco, mientras los titulares hablan del fin de un capo, otro joven puede estar mirando una oferta en su teléfono, un sueldo que nunca ha ganado, una dirección a la que debe presentarse. Tal vez piensa que vale la pena intentarlo, porque nadie le ha contado lo suficiente sobre los 200 pares de zapatos encontrados en Teuchitlán. Ese joven no es una estadística. Es el resultado de pobreza, abandono e impunidad. Las madres buscadoras entendieron algo antes que muchos funcionarios. Si ellas dejan de buscar, nadie busca. Por eso grabaron. Por eso entraron. Por eso nombraron lo que vieron. Para ellas, cada par de zapatos era de alguien. Cada objeto tenía dueño. Cada ausencia tenía una familia detrás. El Mencho murió según el relato del transcript. El rancho Izaguirre existió. Los zapatos estuvieron ahí, y las más de 15. 000 familias de Jalisco siguen esperando una respuesta que ningún operativo militar
puede darles por sí solo. Necesitan que respondan quienes sabían, quienes callaron. Quienes protegieron, quienes dejaron abierto el rancho. Quienes minimizaron la crisis y quienes permitieron que la maquinaria siguiera reclutando jóvenes. Eso no se resuelve con una captura ni con una muerte. Se resuelve con justicia real, la que identifica a cada víctima, devuelve cada nombre y obliga a responder a todos los niveles que hicieron posible 13 años de horror administrado. Porque los zapatos no mienten. 200 pares en el suelo no son un accidente, son una pregunta abierta. Y mientras esa pregunta no tenga respuesta, el rancho Izaguirre seguirá siendo el espejo de un país que vio demasiado tarde lo que muchas madres venían gritando desde hace años.